Gracias y bienvenidos a este coloquio en neuropediatría. El día de hoy contamos con una participación muy especial del doctor Agustín Ortiz, que como mencionaba la doctora, está haciendo un esfuerzo bastante importante. Para nosotros todavía es de noche, para ella está amaneciendo, son las más de 2 de la mañana allá en Dinamarca. Y el día de hoy, pues, nos va a presentar una, una serie de casos que se presentó en conjunto con la doctora Natalia Martínez, el doctor Isabel Lince, el doctor Jorge Luis Ramón, el doctor Guido Ruoli, y que recientemente pues, fue publicado en la revista Epileptic Disorders en el mes de marzo, tal vez, creo que fue la publicación. Entonces, el doctor Sebastián Ortiz, muy conocido por todos ustedes, es médico neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, neurofisiólogo y epileptólogo de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Es estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Dinamarca y actualmente presidente de la Young Epilepsy Section de la ILAE. Entonces, pues muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos, por el esfuerzo y te escuchamos. Gracias, Edwin. Gracias, Irma, y gracias a la asociación por la invitación. Am, Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, la idea es hablar un poco de las epilepsias monogénicas. Digamos que últimamente en los congresos se va hablando más de la parte genética y más de los estudios moleculares y de medicina de precisión, incluso más que cirugía. Y antes de meternos en profundidad en el ATP, que fue el paper que publicamos, quiero hacer un repaso global y muy sucinto de, de las epilepsias monogénicas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda de la pantalla, inicialmente nosotros, cuando yo empecé con el profesor Medina Malo y con el doctor Izquierdo y el doctor Escategui a estudiar neurología, se llamaban epilepsias idiopáticas, todas aquellas en las que no conocíamos la causa. Se presumía que hubiera una causa genética, pero no se había podido encontrar. Delgado Escueta y colaboradores descubren la mioclonina y empezamos un boom de cambio de paradigma y empezamos a ver la era de los canales, las canalopatías. ¿Por qué es la era de las canalopatías? Básicamente porque se consideraba que todo lo que fuera un canal y que estuviera alterado era lo único que me podía causar a mi epilepsia. Se empezaron con los genes eh, relacionados con las epilepsias que se tenía mejor una descripción de pedigrís genéticos y familiares, pero a pesar de los avances, nunca se pudo encontrar la totalidad de los pacientes que antes se llamaban idiopáticos. Posteriormente, hay una época entre el 2000 y 2005 en el que no hay descubrimientos grandes de genes y posteriormente ya cuando se utiliza de forma mucho más común la secuenciación exómica y la genómica, hay una explosión de genes y se logra demostrar que no es solamente una enfermedad de canales, sino que pueden ser otras muchas alteraciones que vamos a mostrar más adelante. Finalmente, las epilepsias monogénicas siguen siendo un grupo importante, pero no son el grupo más grande dentro de las idiopáticas. Probablemente las epilepsias genéticas generalizadas como la mioclónica juvenil, la epilepsia de ausencias infantiles tienen un componente de genes de susceptibilidad con una herencia muy compleja y que pueden tener en algunos casos componentes familiares o no. Este es un paper que fue publicado el año pasado, es básicamente para mostrar la proporción en publicaciones que hay sobre las canalopatías, las vías de señalización como la vía de mTOR y la vía del GTOR que está aquí con el DPDS5
las vías catalíticas que tienen que ver con la parte enzimática. Aquí está el ALH7A1, que es el déficit de peridoxina, y el PNPO, que debe estar por aquí abajo, y el CDKL5, que cada vez cobra más importancia porque tiene un fenotipo muy característico y que es el principal diagnóstico diferencial de algunas epilepsias de inicio en la infancia. En otros escenarios ya menos frecuentes están las regulaciones de la transcripción y ahí nosotros podemos tener principalmente FOXG1 y MECP2, que como todos ustedes saben, corresponde al síndrome de Rett. Y luego tenemos alteraciones en la diferenciación celular como el J1 y finalmente los transportadores que pueden estar aquí y que también están un poco más abajo, que usualmente son los que relacionamos con los transportadores de glucosa. Entonces, no es solamente los canales, tienen que ser los canales, las vías, la actividad catalítica, la regulación de la transcripción, respuestas al estrés, señalización celular. Tal vez por eso es que es tan complejo poder entender la fisiopatología de las epilepsias. Entonces, la primera pregunta que siempre yo le hacía a mis profesores y luego la hace muy frecuentemente en los congresos es, ¿a quién y para qué se deben pedir estudios genéticos? Principalmente porque existe esa creencia popular que no hay tratamientos para las epilepsias genéticas, que eso no va a afectar en el pronóstico, en el tratamiento, y la idea es mostrarles que no solamente sí lo cambia, sino que puede producir cambios significativos en las conductas y establecimiento de los pronósticos. Entonces, todas las epilepsias que tienen inicio temprano, temprano para Ilona Cray y su grupo en Leipzig es por debajo de los 4 años. Uno podría argumentar que epilepsias de inicio temprano son por las que están por debajo del primer año y efectivamente las que están por debajo del primer año tienen un mayor rendimiento. En esas epilepsias de inicio temprano, especialmente las encefalopatías epilépticas, son las que más y mejor rendimiento tienen en cuanto a las pruebas diagnósticas. Y luego están los síndromes autolimitados que también pueden tener eh, un buen rendimiento diagnóstico, especialmente los de inicio neonatal. En los pacientes con discapacidad intelectual, autismo y otras comorbilidades psiquiátricas es fundamental entender cuál es la causa. Cada vez vamos conociendo más, por ejemplo, en el MECP2, que la epilepsia es un síntoma, el autismo es un síntoma de una alteración está difusamente distribuida en el cerebro y que si yo no la estudio no voy a poder establecer ni el tratamiento específico ni el pronóstico de esos pacientes. Por supuesto, en las epilepsias que son progresivas, principalmente las mioclónicas, y en las epilepsias que son no lesionales y con componente familiar, como las epilepsias del sueño con componente hipermotor, o con las epilepsias autosómica dominante con crisis auditiva sobre el lóbulo temporal. Ahora, esos son los que todos sabemos, porque es obvio, si hay un pedigrí familiar, pues uno asume que hay algo genético y pues pide los estudios. Pero en epilepsias que son refractarias, especialmente en todas aquellas en las que la resonancia realmente no muestra una lesión, debería hacerse estudios genéticos porque eso puede cambiar no solamente la indicación quirúrgica, sino el desenlace quirúrgico y el Engel después de la parte quirúrgica. Y en los pacientes que tienen alteraciones del desarrollo cortical, por supuesto, sí son malformaciones grandes. Si son malformaciones pequeñas, probablemente sean variantes somáticas que no están en sangre, por lo tanto, se debería hacer estudios también en las biopsias o en los tejidos si se tuviera acceso a un espécimen quirúrgico. En este flowchart que tenemos aquí, básicamente es para reforzar el concepto de que los hallazgos en términos del número de la morfología de los cromosomas tienen una sensibilidad y un rendimiento muy bajo. Por lo tanto, no es útil pedirlos. Por supuesto, si se va a pedir un array, el rendimiento sigue siendo muy inferior, cercano al 20%. Por lo tanto, se prefiere que se haga siempre un panel con una actualización continua de las variantes patogénicas o preferiblemente una secuenciación exómica completa. Para hacer la solicitud, lo más importante, y esto lo hemos discutido varias veces, creo que en una de las reuniones lo hablamos con la doctora Bobadilla, es si yo no le pregunto al genetista, no le digo al genetista o a la persona, al bioinformático que va a hacer el análisis, qué es lo que yo estoy pensando, la respuesta va a ser lo mismo que pasa con las resonancias. Yo tengo que utilizar los términos HPO, que son términos que son
estandarizados, hay muchas dificultades, se entiende que no son completos, pero cuantos más síntomas ponga yo en los HPOs para hacer la solicitud, mayor es la probabilidad de que si se encuentra algo que, por ejemplo, no haya sido reportado, pueda tener un desenlace positivo para el paciente. ¿Para qué pedimos estudios genéticos? Pues principalmente para acabar la odisea diagnóstica. Y eso, todos los que estamos en esta reunión sabemos y entendemos por qué es importante la odisea diagnóstica. Todos hemos tenido esas mamás que entran y salen del hospital, el niño convulsiona y no para de tener crisis y no sabemos por qué, no tenemos idea por qué el niño se está deteriorando, no tenemos ni idea por qué el niño se comporta de la manera que se comporta. Y cuando ya se tiene un diagnóstico, uno da por terminada la odisea diagnóstica y puede, de la misma manera, disminuir una cantidad de estudios que generalmente son muy costosos o que realmente son inútiles. Una persona que tiene una variante establecida, difícilmente un electro o una telemetría le va a cambiar el pronóstico a no ser que sea un estado epiléptico. Por supuesto, la consejería genética, los papás siempre van a tener la misma pregunta, es si yo tengo otro hijo, ¿cuál es la probabilidad de que yo vuelva a tener esta variante? Ya tengo otro hijo, puede volver a tener este tipo de alteraciones. El pronóstico, mi hijo convulsiona todo el tiempo, será, va a vivir, va a morir, vamos a tener que enfrentarnos a nuevos síntomas que aparezcan a lo largo del tiempo. Y eso lo hemos visto claramente en el Dravet. Para nosotros los neuropediatras es clarísimo que el Dravet existe, pero cuando uno habla con los neurólogos de adultos, para ellos no es tan frecuente porque ellos lo que van a ver es un fenotipo más parkinsoniano y más de eh, alteraciones en el movimiento. Entonces es importante poderle establecer a los papás qué es lo que puede pasar. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos a través de los estudios de historia natural qué es lo que puede pasar. Y algo que apenas está empezando a crecer en Colombia, en América Latina, son los grupos de apoyo, pero creemos que es la mejor forma de impulsar la comercialización de nuevos medicamentos y de estudios clínicos que puedan favorecer que los pacientes reciban la terapia de última tecnología. No necesariamente tiene que ser terapia génica, puede ser reposicionamiento de fármacos, pueden ser combinaciones de fármacos que han sido descritas como beneficiosas o incluso retirar medicamentos que pueden estar descritos como eh, deleterios para los pacientes con algunas alteraciones. Entonces, ¿qué puedo esperar yo con los estudios genéticos? Básicamente, si yo tengo un niño por debajo del año de vida, va a tener un rendimiento del 30% y como ustedes se dan cuenta, conforme vamos llegando a la adolescencia, cada vez es menor porque la mayoría de los niños grandes, cuando empiezan su epilepsia después del primer año de vida, tienen menos comorbilidades. Eso no significa que no se deba estudiar, se debe estudiar, pero se tiene que tener en cuenta que el rendimiento diagnóstico conforme vamos llegando a la edad de adolescente llega a ser menos del 2,5%. Ahora, depende. Si yo tengo epilepsias mioclónicas progresivas, voy a tener un rendimiento de más o menos del 70% porque conocemos que hay más o menos 30, 40 genes que están relacionados con las epilepsias mioclónicas progresivas. Entonces, el fenotipo sí puede ayudar a cambiar ese pronóstico o la probabilidad de encontrar anormalidades. En encefalopatías del desarrollo con epilepsia, más o menos el 35-40%, si el panel está adecuadamente construido, vamos a tener un buen rendimiento. En epilepsias focales familiares, sobre todo en aquellas que tienen alteraciones de movimiento, el PRTT2 es la causa más frecuente de epilepsia y de trastornos del movimiento en la edad pediátrica. Y en las epilepsias focales en las que no se conoce la causa o en las epilepsias idiopáticas generalizadas, el rendimiento es muy, muy, muy inferior. Oscila entre el 3 al 10% dependiendo de las series y dependiendo los genes que se estudien. Y por supuesto el fenotipo de los pacientes. Entonces, con la nueva clasificación de epilepsia, digamos que lo que se introduce, aparte de un montón de siglas en inglés que son realmente inútiles, es poder entender que hay un grupo de pacientes, sobre todo los de inicio temprano, que tienen una etiología definida y al tener una teología definida, tienen unas características diferentes que las hacen especiales y que las hacen eh, relevantes para tenerlas como una entidad separada. Por ejemplo, el PCDH19 es el simulador del Dravet más grande, pero la respuesta a los medicamentos bloqueadores de canales de sodio, como la carbamazepina, puede ser útil en los niños las niñas con PCDH19. Entonces, sabemos que
el diagnóstico de crisis febriles con retraso del desarrollo y crisis hemiclónicas requiere siempre el diferencial porque vamos a tener diferentes enfoques diagnósticos y terapéuticos. CDKL5, por ejemplo, ganaloxona no es algo que tenga planeado la industria farmacéutica llevarla a Colombia, pero es un medicamento que ha producido resultados bastante relevantes en pacientes con esta condición. Y los trastornos metabólicos que ya habíamos hablado, el déficit de piridoxina y el de GLUT, tienen un tratamiento específico que cuanto antes se reconozca, pues mejor va a ser el pronóstico. Ahora, ¿qué pasa si yo decido tener todo el dinero del mundo y hacer secuenciación genómica en recién nacidos o en niños menores de 3 meses? Lo principal y lo más importante, y creo que lo que cabe recalcar aquí es que la respuesta la tenemos en la clínica. Si yo no tengo claro qué tiene el paciente en la clínica, no voy a poder interpretar los resultados genéticos porque los resultados genéticos todos se parecen. Ahora, en estos niños que tienen un inicio temprano, vamos a tener un rendimiento de más o menos el 43% de los casos. Y de los pacientes que fueron diagnosticados y resueltos, vamos a tener que el pronóstico se puede establecer en casi la totalidad de los pacientes con el riesgo de recurrencia establecido también en la mayoría de los pacientes. En la mitad de los pacientes se pudo informar el tratamiento y por eso yo soy muy cansón con los residentes en el sentido que cuando el paciente es un neonato y falla el fenobarbital, basta de utilizar otras cosas, fenitoína, porque eso sería medicina de precisión. Si no tiene una ganancia de función de una canalopatía de sodio, está perfecto, pero si la tuviera, lo voy a sacar de la encefalopatía y lo voy a sacar de las crisis lo antes posible. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que el rendimiento no es solamente llegar a un diagnóstico, sino que puede tener implicaciones realmente importantes en el esquema de tratamiento de un paciente que está críticamente enfermo. Ahora, podríamos o deberíamos hacer estudios en pacientes con epilepsia que han sido llevados o que van a ser llevados a cirugía. La respuesta es sí, y es una mala práctica que no se hagan evaluaciones genéticas en los tejidos, básicamente porque la nueva clasificación de las displasias, por ejemplo, incluye las variantes patogénicas en la vía de mTOR, en la vía GTOR, el SCL2A1, perdón, 35A1, que es el déficit de galactosa que implica un mal pronóstico quirúrgico e implica un reposicionamiento de galactosa como medicamento de elección en pacientes con estas alteraciones. Entonces, se deben utilizar incluso en pacientes en los que a priori se considera que no van a que no van a tener un rendimiento adecuado los estudios genéticos. Ahora, en los niños y en los adultos, la variación de los hallazgos genéticos es muy importante. Todos los neuropatas tenemos que conocer al menos estas 6 entidades que son las que tienen mayor frecuencia estadística, el PRTT2, que es la tipo de epilepsia focal autolimitada más frecuente en la infancia, como la rolándica, las causantes del Dravet, los causantes de las epilepsias mioclónicas, perdón, de las crisis con focos migratorios de la infancia, GLUT1, son críticos que nosotros los conozcamos, pero conforme los pacientes van creciendo, pueden aparecer alteraciones en otros genes que no se deben olvidar. Entonces, no es solamente en ese grupo de niños pequeños que están gravemente enfermos donde yo debo hacer estudios genéticos, eso se tiene que ampliar tanto y cuanto como se tiene que ampliar el conocimiento de la sintomatología y por eso dentro del grupo de las encefalopatías epilépticas ya no solamente es la epilepsia, sino es el desarrollo, son los movimientos anormales y las otras presentaciones. Esto, a pesar de ser una diapositiva muy llena, es un resumen de más o menos dónde encuentro yo las alteraciones de cada canal y uno podría utilizar esta diapositiva para también proponer esquemas de diagnóstico o de tratamiento novedosos. En el caso del SCN1A, no sé si ustedes han visto, pero parece que eh, los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ser muy eficaces en mejorar los patrones de marcha y aparentemente en los ratones disminuyen la mortalidad y disminuyen el tiempo a la primera crisis. Entonces, no es solamente fenfluramina, estripentol, clobazam, cannabidiol, valproico, sino que también hay otras alternativas. En el caso del CDKL5, ya le hemos dicho, la ganaloxona.
En el caso de las pérdidas de función en los canales GABAérgicos, se pueden utilizar compuestos con bimbocetina. En el caso del STXBP1, el levetiracetam y el 4-fenilbutirato, que es para los trastornos del ciclo de la urea, eh, mm, puede mejorar de forma significativa y dramática la respuesta en términos de crisis y de neurodesarrollo. En el caso del SCN2A y del SCN8A, si son de inicio temprano, posiblemente sea una ganancia de función y yo podría iniciar tratamientos con carbamazepina o fenitoína a dosis bastante altas. Y en el caso de neonatos con crisis neonatales benignas, o hasta que no se sepa si son benignas o no, uno podría utilizar quinidina y otros compuestos y otros derivados. En el caso del green, podemos utilizar L-serina, podemos utilizar memantina y en lo que nos atañe del ATP1A2, también existe la posibilidad de utilizar memantina como un tratamiento de rescate. Entonces, ya habiendo establecido, digamos, un poco el horizonte genético de qué es lo que nosotros esperamos y qué es lo que estamos haciendo en Colombia, porque esto no es algo que estemos haciendo solamente aquí en Dinamarca, tenemos que entender que los genes tienen siempre un espectro. Esa idea de un gen, un fenotipo, está mandada a recoger hace muchos años. Sabemos que puede haber variantes dentro de un mismo gen que den una gravedad de enfermedad muy variable. En el caso del ATP1A2 podemos tener casos de migraña hemipléjica familiar con hemiplegia alternante en la infancia, podemos tener parkinsonismo de inicio temprano, podemos tener epilepsias autolimitadas y podemos tener encefalopatías del desarrollo con epilepsia y movimientos anormales, como el caso de los pacientes que les voy a presentar a continuación. Entonces, son tres niñas, dos de ellas de 10 años y la última de 18 meses en el momento de la última consulta. Es supremamente importante que la niña, el paciente número 3, tiene antecedentes de asfixia perinatal, tiene antecedentes de estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, tuvo convulsiones neonatales y es muy hipotónica. Hasta llegar a la consulta de nosotros en el Instituto Roosevelt, esta mujer, esta niña, siempre había sido considerada como una paciente con secuelas de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero de nuevo, la historia clínica no cuadra. eh, No me canso de insistir, no importa si yo tengo acceso a estudios genómicos, si yo no tengo la clínica, nunca voy a poder entender qué es lo que estoy tratando. En este caso, esta hija tenía síntomas que no eran compatibles con una parálisis cerebral clásica y por eso decidimos hacer los estudios genéticos. En el caso del desarrollo o de las comorbilidades no neurológicas o, digamos, neurológicas, pero no saliendo de los movimientos anormales y de la epilepsia, las tres niñas tenían trastornos del movimiento. Y curiosamente, la hipomimia facial de la niña número 3 del paciente, la paciente número 3 era muy llamativa, como si fuera un parkinsonismo de inicio temprano, y por eso el doctor Ramón nos ayudó a evaluarlas a las tres, pero especialmente a esta niña que infelizmente falleció después de unas complicaciones respiratorias. Como ustedes se dan cuenta, la edad de inicio es muy variable: 2 años, 5 meses, 5 días. La frecuencia de crisis es múltiples al día y, como ha sido descrito en pacientes con STXBP1 y con otras variantes, tienen periodos de tormenta en la que tienen muchas crisis, pero también pueden pasar meses o años sin crisis, como el caso de Sara, en este caso, que logró tener hasta un año libre de crisis. Ah, perdón, Sara es esta niña. La semiología de las crisis, todas son focales. eh, pero podría haber algunas que por la rapidez fueran generalizadas, pero estaba claro que si se tenían los videos se podía hacer una secuencia clara de los eventos para poder ser consideradas como crisis de inicio focal, que puedan cambiar de hemisferio. Por lo tanto, en las evaluaciones prequirúrgicas nunca se tuvieron resultados esperanzadores para proponer una opción quirúrgica. En dos de estas niñas se propuso estimulador de nervio vago, pero los aseguradores no los aceptaron. Entonces, no vale la pena explicar mucho en detalle, pues esto es un espasmo en una de las niñas, una actividad de muy alta amplitud, seguida de actividad rápida, que en la evolución en el tiempo
empieza a ser más tónica que unas crisis de espasmos y luego vemos ya cerca de los 10 años cómo esta hija tiene los mismos eventos de una contracción bilateral de la cintura escapular y de la cintura del tronco, seguido de una alteración difusa generalizada de actividad que corresponde a una crisis tónica. Entonces, tenemos la clínica, tenemos las crisis, tenemos los movimientos anormales. Entonces, nosotros somos el eslabón principal de los estudios genéticos. Nosotros encontramos los pacientes, los evaluamos, evaluamos las posibles comorbilidades, evaluamos las indicaciones o contraindicaciones de los estudios genéticos y tomamos la muestra. Una vez tomamos la muestra, a nosotros usualmente si se pide un panel a través de alguna de las industrias que nos patrocina, pues no llega a nosotros, sino le llega a los pacientes o a veces al asegurador. Y a veces nosotros tenemos acceso a estos reportes genéticos antes de volver a ver al paciente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos cuando recibimos estos estudios? Empezar a buscar con quién podíamos compartir la información y saber si necesitábamos profundizar más en los estudios genéticos o si lo íbamos a determinar como un caso resuelto. En el caso de estas niñas, las tres variantes son variantes patogénicas y no se requiere evaluar la función del canal. Ya vamos a ver más adelante que este es un canal de sodio, potasio es una bomba eh, y no se ha logrado de establecer como en las canalopatías de sodio, de potasio, si el efecto funcional de estar más abierto o menos abierto, sería ganancia o pérdida de función, tiene un impacto en la fisiopatología. Y sabemos que no tenemos cómo evaluar esas características en Colombia. eh, entonces decidimos saltarnos este paso e ir a la terapia de precisión. Terapia de precisión no es oligonucleótidos antisentido, es entender la fisiopatología, la etiología y saber si sobre esas bases fisiopatológicas yo puedo establecer algún tratamiento específico. Entonces, lo que hicimos fue iniciar memantina en estos pacientes por algunos reportes que encontramos en la literatura. Hay un artículo doble ciego aleatorizado de memantina en pacientes con encefalopatías epilépticas de muchas etiologías y específicamente en ATP 1 a 2 en los pacientes con migraña hemipléjica y con eh, crisis hemipléjicas alternantes se ha utilizado memantina con algunos efectos significativos desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces lo que hicimos fue llevarlos a una dosis de 10 miligramos por kilo, perdón, esto es un error, es 10 miligramos día. Em, Cada 2 semanas hacemos el ascenso, como lo hacemos con cualquier medicamento, e hicimos una evaluación pre y una evaluación post 3 meses. Se evaluó la frecuencia de las crisis, las características de los movimientos anormales y le pedimos a los padres, en este caso a las madres, que hicieran evaluaciones subjetivas de el alertamiento, la capacidad de respuesta, la velocidad de respuesta, que son cosas que no son medibles en pacientes o que no son tan fáciles de medir en pacientes con discapacidades intelectuales tan profundas como las de estas tres niñas. Como ustedes se dan cuenta, hubo mejoría en el patrón de la marcha, en la coordinación y en la atención en uno de los pacientes. En otra paciente hubo un control de más del 50% de las crisis y en la niña que tenía un compromiso mucho mayor hubo una mejoría en el alertamiento, que por supuesto no es cuantificable, que por supuesto puede ser un sesgo de reporte por parte de la familia, pero que igual consideramos que es importante mencionar. Entonces, antes de pasar a las conclusiones, quiero agradecer especialmente a Isabela y a Natalia, que han sido probablemente las mejores residentes que yo he tenido y que han sido supremamente juiciosas en no solamente tener ideas, sino llevarlas a cabo. Este fue un trabajo que se presentó en Barranquilla el año pasado y que, al igual que los otros dos pósters que nosotros llevamos con la Universidad Militar, todos los tres han sido publicados en revistas indexadas y en conjunto con Jorge Luis, que es un mentor tanto para ellas como para mí, hemos podido poner la cara de Colombia en las revistas de alto impacto en epilepsia. Entonces, a modo de resumen, independientemente de los factores de riesgo que tengan los pacientes, si hay epilepsia de inicio temprano y las características de la presentación clínica no son compatibles con lo que nosotros esperamos de una PC estándar, deberían hacerse estudios genéticos. Eh,
no podemos trabajar solos, siempre tenemos que tener equipos multidisciplinarios e incluso dentro de la neurología tenemos que tener la capacidad de poder referir los pacientes a las personas que nosotros consideramos que saben más para podernos ayudar y para podernos dar una luz sobre qué es lo que pasa, que es en el caso de Jorge Luis en Roosevelt, que cada vez que yo veo un niño que se mueve, lo tengo que llamar a él porque pues, él es el experto en movimientos anormales. Y luego está la parte de rehabilitación que no puede dejarse a un lado porque muchas veces ellos hacen escalas que pueden ser objetivas para evaluar la respuesta al tratamiento, que puede ser clave para evaluar las demás cosas que podrían ser subjetivas y que pueden permitir que lleguemos a estudios y a tratamientos mucho más objetivos. Existen herramientas digitales para evaluar la posibilidad de reposicionamiento de fármacos eh, y es importante entender que en epilepsias genéticas, sacando las más grandes que son las canalopatías, la gran mayoría de los estudios pueden ser estudios de un solo paciente. La calidad de la evidencia baja, pero muchas veces estos niños tampoco tenemos mucho más que ofrecerles. Los tenemos con 4 medicamentos, entran cada 3 semanas al hospital para otras 72 horas de telemetría que no van a resolver ninguna pregunta, otra resonancia que tampoco va a resolver ninguna pregunta y que yo puedo eventualmente reposicionar algún fármaco para poderle dar una mejor calidad de vida a los pacientes y a los cuidadores. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Sebastián, muchísimas gracias. Qué buena presentación. Pues fantástico, por supuesto, el artículo y los casos, y por supuesto es un aliciente a todos nosotros a justamente a publicar toda esta cantidad de casos que vemos y que, por supuesto, nunca nos atrevemos a ir un poco más allá. Veo por acá una pregunta de un espectador anónimo que dice, buenas noches, disculpe doctor, me quedó la duda de cómo debo pedir el examen genético, gracias. ¿Panel Sí, o pues, exoma? a ver, lo que tenga. Lo que pasa es que los paneles en Colombia son muy reducidos. Entonces, la probabilidad de no encontrar las cosas más frecuentes es alta. El rendimiento de un panel oscila más o menos 35%, mientras que el exoma puede llegar hasta 40%. Entonces, 40 a 45%. Entonces, si se tiene la posibilidad, exoma. Ahora, mm, yo sé que vi que Edna Bobadilla estaba por ahí también. No es solamente en epilepsia. Si yo pido los exámenes y no le explico a la persona que me va a hacer la investigación por qué lo estoy pidiendo, el resultado va a ser negativo. En Colombia están haciendo son exomas clínicos y esos exomas clínicos no sirven para absolutamente nada. Entonces tiene que pedir es una secuenciación exómica completa, WES, para que evalúen todo, porque lo que están haciendo en Colombia es pagar un panel, pagar un exoma, pero hacer un panel. Entonces, respuesta concreta es, si tiene la posibilidad de hacer un exoma, hágalo. Si no, puede hacer un panel teniendo en cuenta la edad y la presentación clínica. También anímese a sugerir genes. Digamos, tiene crisis febriles, es una mujer Dravet, pero también necesita incluir el PCH19 y los GABAéricos también. Digamos, es importante, de nuevo, trabajar en conjunto con genética. Es cierto que nosotros la podemos pedir, es cierto que son post, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos académicas para pedir esos estudios. Pero Exoma sería lo ideal. Vale, Edna por acá te responde, dice, hola Sebas, gracias por enseñarnos tanto. ¿Qué otros tratamientos, además de memantina, es útil en estos niños? No mucho más. En ATP, no mucho más. Fluoricina puede ser algo que pueda servir, pero mm, no hay muchos estudios sobre otras cosas en ATP 1 a 2. Ok. Por acá Aldo Caraballo pregunta que cuál es el papel actual de la farmacogenética en encefalopatías epilépticas y el desarrollo y cómo vamos en Colombia y cómo va el background de genes en Colombia. Súper interesante. Ya nadie hace farmacogenética. Aquí en Europa se dejó de hacer ya hace bastantes años, básicamente porque no se logró encontrar realmente una correlación entre los hallazgos.
Hay un estudio publicado por Simona Balestrini en el 2020 que muestra genes de susceptibilidad, pero infelizmente no logra relacionar nada a la respuesta ni al pronóstico. Porque se pensaba inicialmente que si yo trataba las crisis mucho más rápido iba a mejorar el pronóstico. Sí, pero no siempre. Incluso en los pacientes en los que se les hace el tratamiento de medicina de precisión, y lo pongo entre comillas porque es muy debatible, de vigabatrin temprano en terapia en esclerosis tuberosa, se disminuye la carga de epilepsia, se disminuye la probabilidad de pasar a crisis refractarias, pero no se mejora el pronóstico neurológico. Entonces, la farmacogenética o le falta algo o probablemente entra en desuso porque es supremamente costosa y muy poco informativa sobre la realidad. Te puede decir algo sobre la posición del CYP o si podemos tener más eh, inhibidores pero realmente no es útil. Y los genes en Colombia, no sé, yo no soy genetista, no conozco esa información. eh, para responder esa pregunta. Me preguntan por acá también, ¿cómo van los estudios sobre terapia génica en estas patologías? Ya, en ese CN1 ya hay dos trials corriendo, el Monarch es en Estados Unidos y el otro se me olvida cómo se llama, son dos mariposas. Se están haciendo ASOs en pacientes con Dravet, niños grandes. El problema de las epilepsias genéticas con el aspecto de tratamiento génico es qué tan temprano tenemos que usarlo. Porque cuando yo tengo la primera crisis probablemente ha habido un efecto Kindling en ese cerebro muy grande. Ha habido muchas alteraciones antes de que el niño tenga su primera manifestación neurológica. Entonces, sí, están, sobre todo en las canalopatías de sodio, SCN1A, SCN2A, em, GABA D, pero están todavía en preclínicos o clínicos sin que estén autorizados en humanos comercialmente. Vale, Laura Guido pregunta por acá si consideras prudente intentar utilizar memantina en un Green 1 sin tener acceso al estudio funcional, cuando no hay respuesta clínica a la L-serina. Bueno, pero sí, sería importante recalcarlo. Ya se tienen los estudios funcionales del Green. Uno entra a Green Portal y ahí uno escoge el gen, selecciona la variante, selecciona la edad de inicio y ahí le dice a uno cuál es la característica de funcionalidad. Em, si no estuviera ahí, que sería raro, pero puede pasar, sí, porque digamos que L-serina sería para cuando está contraindicada la memantina. Entonces, si no funcionó la L-serina, probablemente sí funcione la memantina. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que no sabemos bien la dosis ni los efectos a largo plazo de la memantina. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en Colombia que están demandando por respirar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, por acá preguntan, ¿cuál es la actual terapia, el papel actual de la terapia de células madre en estas patologías? Mm, no sé. A ver, las células madres como nosotros las conocemos, cero. Básicamente porque cuando yo utilizo células madre, las utilizo para, por ejemplo, para trasplante hematopoyético para volver a tener células nuevas con una carga genética diferente. En el caso de las patologías neuronales, como son genes que están presentes en todas las neuronas, a no ser que yo vuelva a construir un cerebro, realmente no tendría mucho impacto. Tiene impacto en las de depósito porque yo puedo corregir el exceso de depósito, pero en las epilepsias monogénicas no tiene un papel, eh, por lo menos no en ensayos clínicos.
Ok. ¿Qué pruebas epigenéticas están indicadas en el diagnóstico molecular de estos pacientes? Ninguna. Ah, hay estudios de Erlangen, Katia Kobau, es la principal investigadora en procesos de metilación. Ella ha podido demostrar que en epilepsias focales existen patrones específicos de metilación en sangre periférica que podrían predecir si el paciente tiene una displasia 2B, 2A, 1 y así sucesivamente. Pero eso está en estudios clínicos, eso todavía no tiene una aprobación EMA o FDA. Y el problema está en eso. Hasta que no se entienda muy bien cómo es el patrón de metilación de las personas sanas y cómo se hace la metilación fuera del cerebro en las células, hacerlo en la práctica clínica diaria realmente no tiene una utilidad eh, para los pacientes ni para las familias. Ok. Eh, Pregunto nuevamente si esos cambios epigenéticos que hablan con terapias cetogénicas tendrán algún impacto en estos pacientes. No sé. Mm, Porque los estudios de epigenética han sido en pacientes sin etiología. Entonces no sé si en estos pacientes con epilepsias monogénicas tengan algún impacto, no sé. Ok. Bueno, veo por acá, déjame ver si por aquí hay algunas personas que están levantando la mano antes de continuar. Mm, a ver, yo miro por acá. Hay tres personas levantando la mano. Está el doctor Jorge Luis Ramón, por acá, levantando la mano. El doctor Gustavo Charria, Hola, doctor Alberto Vélez. sí, buenas noches. No solamente para comentarle a Sebastián que sí hay estudios funcionales de este gen para determinar si es patogénico o la variable o no, y de hecho ahorita en el simposio de nuevas tecnologías, el doctor Yan Shao nos va a hablar de eso y en los estudios que él tiene, básicamente creo que son en ovocitos, no recuerdo, pero sí hay estudios funcionales porque es que muchas veces pasa lo que tú mencionas, que desafortunadamente tenemos la variante, pero como no hay supuestamente estudios funcionales, no hay manera de saber si son realmente la causa o no de la esta. Pero el doctor Yao nos va a contar eso ahorita el mayo 25, creo que es, en el Congreso en el Simposio de Nuevas Tecnologías. ¿Okay? Chéverísimo, gracias, Gustavo. Uh -huh. El doctor Alberto Vélez. Está con la mano levantada. ¿Aló? ¿Aló? Ah, el doctor Jorge Luis. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Sí, sí. Gracias, gracias a mí. Primero que todo, agradecer inmensamente al doctor Sebastián Ortiz que me haya invitado a este hermoso trabajo. Me quería hacer un pequeño comentario acerca de algo muy importante que tocaba en la presentación y es esto de cómo nosotros no sacamos mucho de los estudios y no tenemos una clínica de una correlación que es algo, tenemos la redención de la clínica, o sea, que seguimos, que no vamos a quedarnos esperando a compartirnos de la respuesta a lo que está pasando en un paciente, podemos seguir siendo más activos en los procesos diagnósticos y cómo la fenotipificación precisa de los casos se ayuda mucho a definir los procesos patológicos y así mismo cómo ayudar a esos pacientes. Entonces, pues nuevamente agradecer mucho a Sebastián y que este trabajo pues, es un gran ejemplo de eso. La descripción de Parkinsonismo en esta fue algo muy llamativo y creo que aporta bastante en esos aspectos clínicos de estos genes. Muchísimas y puta. Luego, listo, por acá el doctor Alberto. A
Hola, buenas noches. No, yo no tengo, seguramente se levantó la mano sin razón. Lo único que quiero es agradecer esta conferencia tan maravillosa. Creo que nos da muchos conocimientos que cada vez son más difíciles de seguir. Digamos, nuevos conocimientos sobre la genética de la epilepsia superan lo que uno puede estar al día y pues conferencias como esta le ayudan a uno para seguir en eso. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Alberto. Bueno, aquí agradecimientos. Doctor Cote, recordando al epileptólogo del country, que muchas gracias por traerlo. Recordando la importancia de la interdisciplinariedad. Creo que la doctora Muchísimas Guerrero y la gracias. doctora Piñeros tienen la mano levantada. No lo veo por acá. La doctora Piñeros está por acá, sí, señor. Bueno, creo que me habilitaron el micrófono, no sé si me habilitaron antes. Listo. Pues no, solamente quería mencionar y sin duda pues el agradecimiento que tenemos todos por el esfuerzo que está haciendo Sebastián y por compartir sus conocimientos. Sin duda los que estamos en docencia tenemos esta gran responsabilidad de hacer la motivación y de que los talentos de nuestros residentes pues salgan a relucir y salgan a florecer y puedan proyectarse y superarlo a uno, o sea, enormemente para que crucen todos los horizontes. Entonces, pues para mí es un orgullo tener a la doctora Natalia Martínez y la doctora Isabela Lince, que al igual que las otras residentes también son muy buenas y realmente pues esa es la misión de nosotros y te agradezco mucho, Sebastián, por eso, por resaltar el trabajo de ellas y pues fortalecer todo ese trabajo que venimos haciendo todos, aprendiendo y conociendo, porque crecimos con otros aspectos, con otros conocimientos que indudablemente se han venido enriqueciendo con el transcurso del tiempo y que en la actualidad se han crecido enormemente, rápidamente. La genética hace parte ahora de nosotros, los conocimientos que hemos adquirido y que seguiremos aprendiendo y que seguiremos fortaleciendo en los últimos tiempos son grandes, el reconocer cada uno de los genes y por eso yo pienso que pues los exomas clínicos que tenemos, pues aunque no son los ideales, son útiles en muchos pacientes. De hecho, pues estos pacientes también se aprovecharon con esto. Lo importante es hacer esa correlación clínica y ese reconocimiento de los hallazgos que lo hacen a uno sospechar que detrás de un fenotipo siempre hay de pronto una etiología genética o un gen en la que podamos tener una intervención que ayude al paciente. Entonces esa parte me parece fundamental. También agradecerle el comentario al doctor Charria porque sí, ese es una cosa que me encantaría escuchar porque también lo tenía en mente, muchos de las pruebas funcionales, porque algunos resultados genéticos en la correlación con el fenotipo que uno tiene con el paciente no es tan claro y no es tan fácil y pues indudablemente estos estudios funcionales para nosotros son difíciles, pero en algunas partes se están haciendo. Te iba a preguntar, Sebastián, aparte de agradecerte mucho, yo tengo una paciente con Green B, pero tiene un fenotipo que realmente es de una ausencias infantiles, pues eléctricamente con el cuadro clásico, que fue una paciente que con valproico no mejoró y pues indudablemente sospechamos un déficit de GLUT. Entonces por eso pedimos el estudio genético. La punción lumbar no nos ayudó y pues eso fue hace un año y le agregamos la motrigina y con esto ha estado muy bien, o sea, funcionando muy bien en el colegio con un control completo de crisis, una resolución del electro, pero nos sale un green 2B. Entonces quería escucharte, pues, de pronto en la correlación de este fenotipo. Sí, doctora, gracias y de nuevo
agradecerle a sus residentes y al equipo del Mili por trabajar con nosotros. El tema del green es muy grande porque hay también, como decía el doctor Charria, un montón de variantes, perdón, que no son patogénicas. Entonces, le pedí a Dianita, la acabo de poner en el chat para que se lo compartan, la página donde uno puede evaluar si el green tiene o no, ya ha sido evaluado y si tiene o no características de pérdida o de ganancia de función. Porque sí, es cierto, el green puede tener incluso pacientes sin epilepsia. Entonces, es un espectro. Mm, yo creería que habría que ver las características funcionales. Primero, la clasificación de la Academia Americana de Genética, saber si realmente es patogénica o no. Y si es una BUS, es muy probable que no sea una, una variante que cause enfermedad. En algunos casos, las que son variantes que truncan, sí, sobre todo en las canalopatías de sodio y en las de GABA, pero habría que ver la variante. Entonces, yo le diría, doctora, mirar bien la clasificación. Dianita o alguno de los panelistas acaba de poner la página del GREEN. Usted selecciona el gen, selecciona la posición y ahí abajo le va a decir la clasificación de la CMG y le va a decir si ha sido caracterizada funcional y si sí, cuál, si es ganancia o pérdida. Entonces, digamos que ahí le puede de pronto ayudar un poco pues, a Sí, resolver. sí, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sí, ese paciente la vimos ayer pues con el control. Y sí, o sea, nosotros nos apoyamos con los genetistas, pero sí, y gracias por la página. Sé que hay incluso pues varias para poder hacer ese análisis juicioso y detallado que pues que estamos aprendiendo a manejar. Indudablemente yo lo estoy aprendiendo a manejar. Me apoyo de los residentes de genética, de algunos colegas de genética, y te agradecemos esa página porque indudablemente va a ser de ayuda para todos. La doctora Piñeros tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Pues primero felicitar al doctor Sebastián porque pues la presentación ha sido un resumen muy interesante y que nos da como una visión de cómo va en este momento todo, pues, todo el proceso de genética en epilepsia y pues la neurogenética es una de mis áreas de interés y pues quería comentar sobre los estudios en epigenética. En epigenética, hoy en día los estudios que se están haciendo son más con pacientes controles sanos y pacientes muy bien fenotipados con diagnósticos genéticos previamente confirmados para poder saber cuál es el metiloma, cuál es el perfil que expresan esos pacientes y poder determinar de esos microRNAs, RNAs, bueno, que son codificantes o no codificantes, cuáles podrían tener una importancia patogénica o explicar fenotipos que no son suficientemente explicados con estudios que se han realizado o que teniendo un fenotipo bastante claro, el genotipo no es satisfactorio y pues es la manera como se han podido detectar epimutaciones y epifirmas que contribuyen a algunos de esos fenotipos en los que los estudios que se han hecho, que hasta genoma y demás, no han sido suficientes para ser confirmatorios. Eso era lo que quería comentar. Y nuevamente muchas gracias y felicitaciones por esta excelente presentación. Bueno, pues muchas gracias. Son las 8 de la noche. No sé si les parece, dejamos dormir al doctor Sebastián. Porfa. De nuevo, muchísimas gracias, Sebastián, por tan excelente presentación, hombre. Pues vamos a aprovechar que usted está por allá, lo vamos a llamar más a menudo y que nos dé más conferencias de estas características, hombre. Y pues nada, pasa un resto de noche lo mejor posible. Sí, gracias y un abrazo a todos. Y creo que esta es la mejor muestra que unidos somos más. Tenemos la capacidad intelectual, tenemos la capacidad logística y los tres pósters que llevamos a Barranquilla, los tres están publicados. Creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo para crecer como asociación y para crecer como escuela. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a todos por conectarse y pasen una feliz noche.